Muy buenas tardes a todos. Les damos, como siempre, la más cordial bienvenida a su programa con la doctora Controversia. Somos controversias, salud y muchas cosas más. Y el mensaje correspondiente al día de hoy es el siguiente. Cada niño es especial. Algunos pueden volar más alto que otros, pero cada uno vuela de la forma que puede. Este punto tenemos que tomarlo mucho en cuenta. Lo voy a repetir. Cada uno vuela de la mejor forma que puede. ¿Por qué entonces, señores, compararlos unos con otros? ¿Por qué esas comparaciones? Si cada niño es diferente, cada uno de ellos son especiales, cada uno es hermoso y único. Bueno, señores, el día de hoy tenemos un programa muy bonito, un programa muy especial porque vamos a hablar de niños. Y el tema correspondiente al día de hoy es el arte y el desarrollo de los niños. Para tratar este tema tan interesante tenemos aquí a una invitada súper especial, a alguien también de la familia. Me refiero a la licenciada Emelinda Padilla. Ella es formadora de padres y maestros y también investigadora educativa. Bienvenida a tu casa. Gracias, muchas gracias. Feliz año nuevo. Ha sido el primer programa de este año en el que estoy aquí con ustedes. Muchos Sí. éxitos. Gracias, gracias. Igualmente para ti en todos tus proyectos y también en tu programa. Gracias. Claro está. Emelinda, el arte. ¿Qué relación existe con el arte y los niños y para un niño o una niña que es arte? Fíjate, normalmente pensamos que el arte es algo superfluo, un hobby, algo que no es importante. Si tengo tiempo, si tengo dinero, pues entonces pongo a mis niños a trabajar o a participar en actividades artísticas. Como que eso siempre lo pensamos en un segundo plano, ¿no? Sin embargo, en la escuela sabemos lo importante que es el arte en el desarrollo de los niños. El arte es una fiesta, es una manifestación de expresión, de creatividad, de color, depende del área del arte o de la manifestación artística de la que estemos hablando. No necesariamente cuando damos arte en la escuela estamos pretendiendo que los niños van a ser artistas. No pretendemos que de la escuela salgan siendo pintores, ni escultores, ni músicos, porque esa no es la finalidad de la escuela. Ya luego que vemos en algún niño o alguna niña alguna aptitud hacia alguna de las manifestaciones artísticas, pues entonces recomendamos que los padres pues le den la oportunidad a los niños y a las niñas de que se desarrollen. Por ejemplo, si vemos un niño o una niña que le gusta mucho el baile, la danza, pues entonces no es en el centro educativo donde va a aprender técnicas de baile, sino que se les hace esas recomendaciones a los padres para que en horario fuera de clases, pues ponga a esos niños en lugares especializados. En la escuela, ¿qué es lo que pretendemos en la escuela al poner a los niños frente a lo que son las disciplinas artísticas? Bueno, pues las artes en su diversidad de manifestaciones, porque cuando hablamos de arte, hablamos de la pintura, hablamos de la escultura, hablamos de el teatro, hablamos de la danza, todas esas manifestaciones artísticas, siendo el niño o la niña estudiante de la escuela y poniéndolo nosotros a participar en actividades artísticas, pues nosotros desarrollamos cosas como la creatividad, por ejemplo. Porque una expresión artística es una expresión libre, una expresión de total libertad. Si ponemos a un niño a pintar, no es a pintar esta casita, ni este osito, porque entonces no se llama arte, se llama modelamiento, que el niño aprenda a dibujar lo que está viendo como modelo. Eso no es arte.
Arte no son manualidades. Si, por ejemplo, una maestra para el Día de las Madres lleva a los niños una canastita hecha de palitos para que los niños la repliquen igualita, pues eso no es arte, porque el niño no está creando, no está poniendo de sí, está repitiendo un patrón, está siguiendo instrucciones, está pudiendo replicar lo que ve, y eso no es arte, eso son manualidades, por ejemplo. Eso es seguimiento de patrones, eso es manipulación con materiales diversos, y eso desarrolla, claro, músculos finos, pero no el arte, no la creatividad. Entonces, para todos los seres humanos, especialmente para los seres humanos nacidos y criados en esta época, la creatividad es algo fundamental. Sobre todo nosotros que vivimos en países y en unas sociedades de crisis, donde a cada rato se nos cambia la verdad, donde a cada rato se nos cambian las situaciones, donde a cada rato vivimos en situaciones problemáticas que cambian de la noche a la mañana. Solamente aquellas personas que seamos lo suficientemente creativas para en medio de la crisis buscar soluciones a los problemas que se nos presentan en nuestra vida, esa habilidad, esa competencia creativa se desarrolla a través de las artes en la escuela. O sea que poniendo a los niños en contacto con el arte, desarrollamos cosas que nos van a servir no solamente en nuestra vida de niño o de niña, sino también en nuestra vida adulta, como por ejemplo la creatividad. Muchas otras cosas, como por ejemplo la expresión oral se desarrolla muchísimo. Imagínate cuánto se le desarrolla el lenguaje a un niño que está aprendiendo teatro, que aprende a dramatizar, que aprende a escribir historias, a escribir libretos artísticos, a representar una historia a través de la expresión corporal. Pues imagínate tú cómo no se amplía ese vocabulario de ese niño o de esa niña. También su capacidad escénica de presentarse en público, cosa que le va a ayudar en su seguridad, en su confianza, en poder hacer presentaciones en públicos, hablar sin miedo, expresarse con soltura. Todo eso se trabaja desde trabajo, por ejemplo, como la dramatización y el teatro, que son expresiones artísticas que se trabajan en la escuela. Siguiendo con otras de las cosas que se desarrollan a través del arte, está la resolución de problemas, por ejemplo, que es una gran habilidad que todos nosotros necesitamos en nuestra vida, en todas las edades, pero imagínate nosotras ya como adultos, cuántos problemas no se nos presentan diariamente, y la capacidad de resolver problemas se desarrolla muchísimo a través del arte, porque el arte es un ejercicio libre y creativo, y me da muchas posibilidades. No me cierra, no me limita, sino que me da mucha apertura de posibilidades. Entonces, con el arte, con las expresiones artísticas, yo tengo que expresar lo que yo quiero decir con los elementos que tengo. Si es solamente con mi cuerpo, tengo que solucionar y vencer los problemas de soltura y de capacidad para expresarme corporalmente. Tengo que vencer todos esos miedos y hacerlo. O sea, me convierte en una persona fuerte emocionalmente y fuerte ante los conflictos. Las personas que trabajan mucho y que tienen grandes oportunidades de exponerse a actividades artísticas son gente muy sensible. Tienen una sensibilidad especial, porque el arte nos invita a ser reflexivos, a pensar lo que vamos a hacer, a tomarnos el tiempo para planificar, para imaginar, para crear. Entonces, las personas muy artísticas pues tienen esa habilidad, la habilidad de comunicarse con facilidad, pero también la habilidad de resolver problemas y la habilidad de ser sensibles a los problemas de los demás, sensibles a la naturaleza, sensible a los sentimientos, sensible a las personas, a las situaciones que le pasan, al bienestar. Otra cosa que se desarrolla mucho a través del arte es el gusto por lo bello, sí, el gusto por lo estético, sí, el que yo pueda apreciar lo bello. ¿Y qué es lo bello? Lo que me da placer. Lo bello es un concepto muy personal. Subjetivo. Tú puedes encontrarte algo bello, yo no.
Lo que pasa es que significa para ti algo placentero y para mí no. Entonces para ti es bello. Entonces esa capacidad de que le guste la armonía de colores, porque a través del arte, por ejemplo con la pintura, enseñamos a los niños a armonizar los colores, a expresarlos con los colores sus sentimientos, a, a moverse desde lo que sienten. Entonces esas personas crean un gran gusto por lo bonito, por lo bien dicho. Cuando, por ejemplo, trabaja mucho tipologías textuales como la poesía, las rimas, las canciones, la música. Por eso es que tú ves que las personas que conocen de arte difícilmente van a oír una música estruendosa, una música con una letra fea, que no tenga un mensaje bonito, porque esas personas aprecian lo bello, y lo bello que es lo que te da placer. Y a nadie puede darle placer una música mal tocada, desafinada, porque eso lo que crea son ruidos en nuestro cerebro cuando tu oído está acostumbrado al buen sonido. No me refiero necesariamente a la música clásica, que es muy buena, pero estoy hablando de la música popular, bien tocada, bien llevada, bien interpretada musicalmente. Ya inmediatamente tú oyes un combo agujita, como le dice uno, un combo de lata, como decimos nosotros, tú dices, wow, qué mal tocan, porque tu oído está acostumbrado, aunque sea música popular, a oírla bien, bien interpretada, bien tocada. El arte, Melinda, ayuda a los niños a condicionarse a lo que es el entorno que tienen y a ser más prácticos. Muchísimo más. El arte, aunque amerita y desarrolla mucho la imaginación, no por eso los niños viven en un mundo de fantasía. Todo lo contrario, el arte, como tiene mucho que ver con los elementos que tengo a mi alrededor, hace que los niños sean muy centrados, muy, a diferencia de lo que la gente piensa, que el artista es poco disciplinado, no es así, al contrario. El artista es una persona muy centrada, una persona que se concentra con mucha facilidad, una persona que tiene sus objetivos muy claros. Es una persona que en su vida práctica pues resuelve con lo que tiene, no se frustra con facilidad. Es muy práctico porque el arte te ayuda a utilizar las cosas que tienes a tu alrededor. Es una persona que no es, que piensa mucho en el bienestar del otro también, no solamente en su bienestar. Por lo regular, las personas que trabajan mucho con arte son muy sociables, muy buenos escuchas, son personas reflexivas, sí, son personas que con lo que tú puedes conversar. Tienen pocos prejuicios porque entienden que las personas son libres de pensar como quieran, de tener opiniones diversas, están acostumbrados a la diversidad de posiciones, a la diversidad de opiniones, porque el arte, como es personal, como es mi expresión, ¿verdad? Yo me expreso artísticamente desde mí, con la pintura, con la música, con las diferentes áreas de expresión artística, pero no deja de ser mi voz. Mi voz a través de una pintura, mi voz a través de una escultura, mi voz a través de un poema, mi voz a través de una interpretación musical, pero mi voz. Entonces, el artista sabe que cada uno tiene su voz y su posibilidad de expresión. Entonces, es respetuoso de la diversidad. Tiene muy pocos prejuicios sociales, rechaza muy difícilmente a las personas, acepta con facilidad al otro en sus diferencias, en sus limitaciones, en sus gustos, en sus formas de decir las cosas. O sea, que le da al niño o a la niña la oportunidad de desarrollar esa sensibilidad humana. Te reitero lo buen escuchas que son personas de calma, son personas que pueden orientar sus emociones, como tienen la forma, conocen caminos para expresar sus emociones, pues la canalizan muy bien. Exacto. Si están airados, si tienen mal humor, pues así pintan, así bailan, lo manifiestan, tienen formas de escapar, formas de dejar escapar esa emoción, de manifestarla, de expresarla, de maneras diversas. Si están enojados, lejos de encerrarse, pues lo expresan a través de una canción, a través de una pintura, de una escultura. Tienen unos vehículos que no tenemos las personas
Que difícilmente entran en una depresión porque tienen canales para todas esas emociones humanas que son propias de la vida, la tristeza, la alegría, el miedo, tienen formas de canalizarlo. Aquellas personas que no hemos tenido oportunidades de conocer las formas de expresión artísticas, pues nos aislamos, nos deprimimos porque no sabemos cómo canalizar eso que estamos sintiendo. Entonces, es una oportunidad para los niños y las niñas el poder conocer todas esas formas de expresión. Que la gente expresa lo que siente y lo que piensa de diferentes formas, lo manifiesta. Y el artista lo hace desde lo bello, desde lo bien, bien escrito, bien tocado, bien bailado, bien pintado, para que armonice, porque es como las palabras. Si yo estoy tratando de expresar un mensaje, yo trato de utilizar las palabras adecuadas para que tú lo entiendas. Trato de utilizar un tono de voz adecuado, trato de mirarte a los ojos, o sea, uso elementos para que esa comunicación sea efectiva. Asimismo es si lo hago a través de la pintura, a través de la escultura, a través del baile. Voy a tratar de que ese acto comunicativo tenga todos los elementos, tenga lo mejor de mí para que logre el efecto, el propósito mío, que es expresar. Yo como madre, ¿de qué manera yo puedo incentivar el arte? Al hablar de arte, puedo hablar de cualquier tipo de arte en casa. Mira, con cosas tan sencillas como dejar que pongamos a volar la imaginación ante cualquier cosa establecida. Si vamos a hacer el chocolate, una taza de chocolate, ¿qué tú le pondrías? ¿Cómo adornaríamos la taza? ¿Qué le añadiríamos? ¿Qué ingrediente nuevo le pondríamos? O sea, empezar a enseñarle a los niños y las niñas a ser creativos, a crear con las cosas cotidianas. Nuestra habitación, por ejemplo, vamos a decorarla, vamos a cambiar la decoración. ¿Cómo te gustaría? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú crees que se vería tu habitación si la pintamos de este color? Si tú haces este cambio, si le ponemos una colcha diferente, si cambiamos el mueble de lugar. Todo eso que provoque cambio de estructura y forma de expresar tus gustos y tus deseos. Ya luego, poner a los niños a pintar, dejar que los niños, tenerle a los niños elementos que los ayuden a combinar colores, a que toquen esos elementos como la masilla, la arena, el barro, ese contacto con esos materiales que me permiten trabajar de manera artística, ese contacto con esas temperaturas, con esas texturas, con esos olores, con esos colores, con esas posibilidades de esos elementos, pues hacen que los niños se apasionen. Entonces, ¿por qué no tenerle en casa, además de tenerle lápiz y papel para que haga las tareas ordinarias de la escuela, tener también materiales reciclables? Vamos a sembrar las plantitas de la casa en botellas plásticas, vamos a utilizar los galones, o sea, vamos a darle a las cosas que tenemos a nuestro alrededor un uso creativo, donde podamos nosotros expresarnos y ponerlo tan bonito como nosotros queramos. O sea, en la casa tenerle esos elementos que están muy cerca del alcance de nosotros. Es muy barato el yeso, la pintura, tener pinceles, tener cuadernos, hojas en blanco, libros de colorear. Fíjate que es muy importante, y ahí quiero ser reiterativa, para que algo sea artístico, para que algo le podamos llamar arte, tiene que tener creatividad. Es un acto total y completamente original. Okay. Si yo estoy poniendo a los niños a que coloree, si yo le compro un libro de colorear a los niños y le doy lápices de colores y los dejo colorear libremente y que pueda pintar el sol de negro, el mar de rojo, porque así es que lo ve, así es que lo conoce y así es que lo quiere expresar, eso es arte. Ahora, si yo le doy al niño un libro de colorear y le digo que el amarillo es para que pinte el sol, entonces no es una expresión artística, porque está el niño siguiendo una instrucción, que también es bueno, es interesante enseñarle a los niños a seguir instrucciones. Ahora, lo que no podemos creer es que eso es arte. Te tengo una pregunta en ese sentido.
Cuando un niño hace una pintura, desde tu punto de vista, ¿nos puede dar informaciones a nosotros? Uy, muchísimas. Pero para eso hay que ser especialista, Exactamente. que es algo, y qué bueno que lo dices, porque tú lo puedes decir con muchísima propiedad, porque tú conoces de ese tema muy bien, pero vemos personas que no están preparadas para hacer la lectura de dibujos, ¿no? Leer los dibujos y las pinturas de los niños, Sí. interpretarlas desde el punto de vista sociopedagógico psicopedagógico o psicológico, y somos muy chabacanos a veces, sobre todo algunos maestros, que creen que pueden hacerlo. Pero claro, los niños expresan a través de sus dibujos lo que sienten y lo que piensan y cómo ven el mundo. Exacto. Pero la interpretación de esos dibujos la debe hacer un especialista. Te tengo una pregunta muy importante. Uh-huh. Al hablar nosotros de arte, vámonos ahora a lo que es el mundo de la danza. Uh-huh. Desde tu punto de vista, con tu experiencia como formadora pues de todo esto y en el área de investigación educativa, ¿de qué manera beneficia la danza a los niños y niñas desde el punto de vista físico? Mira, el desarrollo físico que se obtiene a través de expresiones artísticas como la danza es increíble. Cuando los niños manejan su cuerpo y las posibilidades de su cuerpo, como por ejemplo la motricidad fina, que son los músculos finos, los músculos de las manos, cuando los niños tienen muchas habilidades motoras finas, escriben con más facilidad. Porque para escribir se necesita toda la musculatura fina, incluyendo los músculos de la espalda. Okay. Empezamos a usar el brazo completo cuando estamos aprendiendo a escribir. Si tú te fijas, los niños pequeñitos usan su brazo completo para hacer cualquier dibujo, porque todavía no conocen la posibilidad de su cuerpo de dividirse en brazo y antebrazo, no saben que pueden hacer esto. Entonces, por eso a los niños pequeñitos hay que ponerlos a pintar en espacios grandes, en paredes, en murales, en papelógrafos grandes. En la medida que van desarrollando sus músculos finos, pues entonces van pudiendo trabajar dentro de espacios más pequeños y hasta llegar al manejo de los dedos. Pero hablando de la danza, que es tu pregunta original, ¿tú te imaginas la cantidad de posibilidades de aprender que tiene un niño que conoce de lateralidad de su cuerpo, sus posibilidades musculares, sus posibilidades corporales, la seguridad que tiene un niño para pararse a explicar una clase, cuando ese niño conoce su cuerpo, para dramatizar una obra de teatro, cuando ese niño conoce su cuerpo desde la danza, por ejemplo? La oportunidad que tiene ese niño de trabajar actividades deportivas, si conoce cómo se desplaza su cuerpo, cómo puede moverse, cómo puede manejar velocidad, altura, distancia. Para todo el aprendizaje de los espacios, de la geometría. Imagínate tú que los ángulos que nos dan en geometría están en nuestro cuerpo y en los espacios de nuestro alrededor. Y que una cancha de baloncesto, por ejemplo, o una pista de baile, tiene unas dimensiones donde yo tengo que moverme sin pasarme de esas rayas, de esos espacios que están delimitados. Entonces, para aprender geometría, por ejemplo, el niño que maneja la danza tiene un dominio del espacio increíble, y cuando tú dominas el espacio, esa inteligencia espacial de saber mover tu cuerpo en un espacio determinado del suelo, del lugar de baile, cómo entonces esos niños pueden entonces trabajar áreas como la geometría, por ejemplo, Entonces, el recortado, por ejemplo. Entonces tú me hablas de que hay una relación con lo que es ese desarrollo intelectual. Con el desarrollo del pensamiento, del intelecto de los niños, con el desarrollo físico, con las posibilidades de comunicación. Los niños que trabajan a través del arte se comunican con muchísima facilidad y se comunican de muchas formas. Se comunican de manera verbal, de manera escrita, de manera artística, de manera física, o sea, se expresan con facilidad de múltiples formas. Manejan sus emociones con muchísima claridad,
las reconocen cuando están enojados con facilidad, reconocen cuando están alegres y vivencian esa emoción con muchísima facilidad. ¿Existe alguna diferencia, Melinda, con lo que es ese rendimiento escolar, con aquellos que están pues más inclinados a lo que es el arte? Claro, mira, la forma de enseñar moderna es a través de resolución de problemas. La escuela moderna, una de las estrategias más utilizadas en la educación moderna es trabajar a través de estudios de casos y de problemas de estudio. Así es que se está enseñando. Ya esa enseñanza que nos dieron a nosotras cuando éramos pequeñas, que eran situaciones acabadas, donde nosotros simplemente aprendíamos, nos la embotellábamos, como decíamos comúnmente, así no es que se enseña ya. La educación moderna le plantea a los estudiantes un caso, un problema, una situación. Y los estudiantes le buscan, primero la interpretan, la comprenden y luego le buscan la solución. Y son soluciones creativas, son soluciones diversas, se promueven que hayan diferentes soluciones, propuestas distintas en el salón de clases, que cada quien diga la suya. Entonces, un estudiante que trabaje desde el arte desarrolla esas habilidades de creatividad, de un pensamiento diverso, de no encerrarse con una sola solución de los problemas. O sea que sí, que todo lo que es el rendimiento académico, el aprendizaje de las matemáticas, por ejemplo, y qué bueno que son totalmente abstractas. ¿Dónde vive un 5? El número 5, si tú quieres ir a comprar un 5, ¿dónde lo compras? ¿En qué lugar? ¿En una farmacia? No, el 5 vive en la imaginación de la persona. Exactamente. Como vive una pintura, como vive una pieza musical, vive en su imaginación, en su cabeza. Entonces, cuando el niño aprende a manejarse en su mundo imaginario, en lo abstracto, en lo que está en su cabeza, pues es un niño que en matemáticas es excelente en matemáticas, en ciencias, en resolución de problemas. Tiene una posibilidad de ver lo que otros no ven de manera ordinaria, porque el arte le desarrolla esa capacidad, esa competencia. El canto, por ejemplo. Tú quieres ver cosas más provechosas para el desarrollo emocional de un niño que cantar, de una persona cualquiera. El canto te alegra la vida, el canto expresa, el canto comunica, el canto te eleva. Es una forma también de trabajar. Los seres humanos somos cuerpo, mente y espíritu. Nosotros no podemos pretender solamente desarrollar en nuestros niños la parte física, la parte corporal, ni la parte intelectual. También tenemos que desarrollar en nuestros niños la parte espiritual. Y eso no tiene que ver con la religión. Lo espiritual y lo religioso son cosas diferentes. Cuando hablamos de esa dimensión espiritual que tienen todos los seres humanos, religiosos o no, es algo que nosotros de lo que debemos ocuparnos los adultos, padres o maestros. Y el arte es espectacular para eso. ¿Quién no ha llorado frente a una obra de teatro, frente a una canción, frente a una pieza musical? ¿Quién no ha llorado o se ha emocionado frente a un cuadro, frente a una escultura? ¿Quién no se ha extasiado frente a alguna bonita fotografía? Cualquier expresión artística llena el alma. Es una sensación de plenitud que nos da a quienes contemplamos eso. Las personas que amamos el arte disfrutamos de los atardeceres, disfrutamos de lo bello de las plantas, de los animales. Somos personas sensibles a la creación de Dios. Somos agradecidos, vivimos contentos en el mundo, sabiendo que hay problemas. No somos personas aéreas, ni vivimos... Que creemos que todo es perfecto. Ni que creemos que todo es perfecto, pero tampoco somos personas pesimistas, somos agradecidas. Encontramos alegría en las cosas simples, en las cosas sencillas. Agradecemos el ver, el oír, el poder cantar, el poder bailar, el poder movernos, porque nos damos cuenta que es de tanto provecho para nosotros poder contar con esas posibilidades de cantar, de bailar, de admirarse con lo lindo, con lo bello. Yo pienso que para esa dimensión espiritual de la que nos ocupamos tan poco en los centros educativos y en las familias,
porque estamos muy centrados en la formación y en la educación racional, en todo lo que es la parte intelectual, Tradicional. de una forma muy tradicional y esa acumulación de saberes. El arte nos ayuda a poder aplicar lo que sabemos en la vida práctica, en la vida cotidiana, en la vida del día a día. ¿Qué relación existe, Emelinda, entre lo que es este término museos y niños, desde el Bueno, punto de vista del arte? los museos son espacios donde se exhiben diferentes piezas artísticas. Los museos son excepcionales. Eh, los museos son tanto para niños como para adultos. Solo que hay que saber cuándo una cosa y cuándo la otra. Por ejemplo, hay museos especializados en niños, museos infantiles. Nosotros tenemos un museo infantil en la República Dominicana. No es que los museos infantiles no lo pueda disfrutar un adulto, claro que también lo puede disfrutar un adulto, pero está hecho para los niños, pensado para los niños, con las cosas puestas en los tamaños, en los lugares, en las dimensiones propias para los niños, con información puesta en un lenguaje artístico más llano, más sencillo, menos complicado, con líneas más. Por ejemplo, tú no vas a encontrar una obra pictórica en un museo infantil muy intrincada, una cosa muy elaborada, muy barroca, porque el niño no lo va a entender. Claro. Sin embargo, nosotros usamos poco nuestros museos. Eso es cierto. ¿A qué se debe eso desde tu punto de vista? Una falta digamos, de costumbre de usarlo. Nuestros museos tampoco tienen muchas formas de atraer a su público. Son lugares muy oscuros, son lugares donde no hay mucho atractivo, ni siquiera para los adultos. Y nosotros tenemos aquí museos, el Museo de Historia Dominicana, el Museo del Hombre Dominicano, el Museo de Historia Natural, que son súper atractivos para los niños y para los adultos, pero no hay una tradición de visitas a los museos y la gente no los disfruta. ¿Consideras tú que en este punto hay mucho desconocimiento? Hay mucho desconocimiento de la importancia de esos espacios de exposición artística. Los museos son escuelas. Exactamente. Son escuelas donde se aprende muchísimo, pero tienen que estar preparados para eso. Las cosas tienen que estar dispuestas de una manera adecuada, deben haber buenos guías, el museo debe estar claro, que todo el que vaya entienda lo que está viendo. El que no sabe leer, pues lo puede entender con otra simbología. Hay museos inclusive que tienen música, olores, o sea, preparar todo el ambiente para que ese paseo que hagamos por ese espacio sea lúdico, sea divertido. Nuestros museos lo que están es llenos de polvo, llenos hemos tenido noticias de soledad y de oscuridad. Están fríos, solos, cuando van los niños de las escuelas a visitar no hay un plan organizado, ni antes, ni durante, ni después. Las maestras montan a los muchachos en una guagua y se los llevan para un museo, pero no hay una preparación en aula primero, qué vamos a ver, qué ustedes esperan que van a ver. Luego que regresamos tampoco se recoge lo que se vio, no se hace una socialización sobre lo que se vio en el museo. En los museos no te recibe nadie preparado para recibir a los niños, a los adultos. O sea, son espacios a los que nos falta mucho por trabajar. Sin embargo, vamos a otros países, que no tengo por qué mencionar ninguno, pero sabemos que hay museos súper interesantes en otros lugares del mundo, tanto para niños como para adultos. Hay que poner a nuestros niños frente a lo bello, Crismeli. Hay que poner a los niños frente a una buena pintura, frente a una buena escultura, frente a una buena fotografía, frente a un buen acto de baile, frente a una buena obra de teatro. Hay que ponerlos frente a eso para que los aprendan a apreciar y puedan, cuando se encuentren con otra expresión artística no muy buena, no de muy buena calidad, pues sepan diferenciar y apreciar lo bien hecho, lo bueno. A nivel general, Emelinda, tú como especialista en toda esta materia, aparte de lo que es casa y lo que es escuela o colegio, ¿qué lugares tú recomiendas a papá y a mamá que lleven a los niños para incentivar el arte? Hay muy buenos centros de arte que dan clases particulares.
donde los niños y las familias pueden tener acceso. De hecho, nuestro país cuenta con una Escuela Nacional de Bellas Artes, donde allí niños y jóvenes pueden ir a tomar clases. También los hay de forma particular y privada, muchas escuelas de música, muchos grupos de teatro infantil y juvenil. No tantas como quisiéramos, eso es cierto, eso es cierto. Todavía son muy escasas esas escuelas, sobre todo en los barrios, sí, sobre todo en los lugares marginados. Ustedes han conocido proyectos como, por ejemplo, el proyecto El Sistema de Venezuela, que fue un proyecto exitosísimo de orquestas infantiles y juveniles en los barrios de Caracas, en los barrios de Venezuela, cómo sacaron a los niños de la criminalidad, cómo sacaron a los niños de la delincuencia de esos barrios, porque los trajeron a espacios artísticos donde los niños trabajaban música, aprendían música, y cómo ese mundo de la música los disciplinaba y los alejaba de eso que en la calle tenían. Entonces, qué bueno sería, Crismeli, que en nuestros barrios ese Ministerio de Cultura pudiese tener los recursos para extenderse a todos los barrios y los pueblos de nuestro país. Antes, cuando éramos pequeñas, veíamos que en todos los pueblos había orquestas, había bandas de música, había batón ballet, había grupos musicales, grupos folclóricos, el ballet folclórico. Veíamos eso en los barrios, en los clubes, en los centros educativos había un coro, en las iglesias había el coro de la iglesia, el coro de la escuela. Los niños estaban en contacto con eso permanentemente. ¿A qué se debe entonces, desde tu punto de vista, esa pérdida? Ha habido un desinterés, nos hemos centrado más en aquellos aprendizajes que son más académicos, más de las áreas de las matemáticas, de las áreas de la lengua, de las áreas de las ciencias, y nos hemos despreocupado. Creo que ha habido una desmotivación a nivel no solamente local, nacional, sino a través también mundial. El hecho también de que los niños ya no puedan caminar en sus barrios para llegar a la escuela de música por las tardes, sino que tengan que depender de que papá y mamá los lleven. Esta vida moderna hace que los padres lleguen de noche a su casa, que no tengan posibilidad de llevar a sus hijos esas clases en las tardes, de llevarlos a esos lugares en las tardes. Antes lo hacíamos a pie porque eran parte del barrio, estaban en el club de la esquina, en la iglesia de la esquina, en el parque de la esquina. Ya no, ya la vida se ha complicado un poco y esas actividades se han dejado a lo extracurricular. Y la escuela está tan volcada a la enseñanza de la lectura, la escritura, que no ha abandonado un poquito todo lo que es en la escuela, la enseñanza artística. Faltan profesores de arte preparados. Aquí la gente no está optando por estudiar arte. ¿Por qué? Porque no es remunerativo. Además de que tampoco hay muchos lugares donde podamos estudiar arte. Ahora mismo, si tú quieres hacer una licenciatura en música, ¿dónde la haces? Ahora mismo, ¿dónde tú estudias para ser profesor de artes plásticas, por ejemplo? Entonces, después que lo eres y lo estudiaste, ¿cuánto te van a pagar? Entonces, esa desmotivación, no solamente porque no hay dónde ir a estudiarla, sino que se remunera tan poco, se paga tan mal, que la gente cuando piensa en estudiar algo, piensa en su supervivencia. Y que es una realidad. Y piensa en que tiene que ser algo que me deje para yo vivir, ¿verdad? La gente, tú no te imaginas lo bello que es estudiar, ser profesor de teatro, por ejemplo. Sí. Ser profesor de danza, por ejemplo. Pero, ¿quién paga eso? ¿Qué apoyo recibe de la comunidad esos profesionales? ¿Existe alguna diferencia en otros tipos de países en ese punto que tratas? Total diferencia. El arte se trabaja con tanta seriedad como se trabajan las ciencias. Y así mismo como se invierte en investigaciones científicas, se invierte en proyectos artísticos. Porque todo lo que es el desarrollo humano desde lo artístico está muy demostrado que es amplísimo y que tú eres mejor persona en la medida en que tienes más posibilidades de expresarte artísticamente. Eres mejor ciudadano, eres una persona más sensible
y en esos países se trabaja el deporte y las ciencias con el mismo ímpetu, con el mismo nivel de importancia que se le da al arte. Y hay instituciones cerca de la gente. Eso no es tan complicado ni tan caro, porque es que aquí eso tú tienes que pagarlo en lo privado, en lo particular, carísimo. Exacto. Y para tú encontrar cupo en la Escuela de Bellas Artes aquí, primero no es gratis y segundo da muchísima brega entrar. Y si eres de un pueblo y vives en un pueblo, ¿quién? ¿A qué lugar vas? ¿A aprender trompeta, guitarra, piano? ¿Dónde vas? Si ya esos profesores murieron, si ya esos sitios si ya la gente ni instrumentos musicales compra. Yo no sé si tú te fijas que antes en casi todas las casas había algo para tocar, una guitarra, una flauta, una trompeta, una tambora, una güira. Ahora no hay nada de eso en las casas. Eso es cierto. Nosotros pintábamos nuestras casas. Los hierros de las verjas de las casas los pintaban los muchachos. ¿Consideras tú que esa ausencia de esos puntos tan importantes que señala desde el punto de vista educativo, que es tu área, sería una situación preocupante? Preocupante porque donde no hay forma de expresar lo que sentimos, hay violencia, por ejemplo. Exactamente. Las personas cuando no podemos expresar nuestra rabia de una manera, en un canal conocido, como por ejemplo la pintura, la escultura, la danza, entonces, ¿qué hacemos con esa rabia contenida? Nos volvemos agresivos, nos volvemos violentos, o nos deprimimos, o nos aislamos. Cualquiera de esas formas, de esas soluciones, es las que están cerca de los individuos modernos. Entonces, por eso es que tenemos tanta violencia. Cuando la gente es capaz de distraerse, de gozarse, de disfrutar una buena canción, pues todas esas emociones van buscando su sitio, van fluyendo. Sí. Si tienes que llorar con la canción, lloras. Si tienes que bailar con la canción, bailas. Si tienes que manifestar lo que estás sintiendo y lo que te provoca y te evoca la canción, la música que estás escuchando, tienes cómo canalizarlo. Sí. Pero cuando no conoces eso, o la música que oyes te incentiva más a la violencia, a la agresividad, entonces eso se va exacerbando. O sea, lo que me quieres decir que el contenido que recibimos influye bastante en la manera de cómo nosotros nos vamos a manejar. Porque si yo me siento triste, si yo me siento acongojada y oigo una canción que me habla de lo linda que es la vida y está bien tocada, bien cantada, con acordes melodiosos que me traen paz, que me traen tranquilidad, pues entonces cuando yo termine de oír la canción, mi estado de ánimo va a ser diferente. Pero si yo me siento triste, acongojada, preocupada, y entonces una canción donde me hable de eso. Me lleva a la violencia, me lleva a lo que he hecho con el otro, a tener situaciones conflictivas. Entonces, no me va a provocar nada positivo para mí. Entonces, por eso es que lo bello, apreciar lo bello, es saludable. Bueno, tú has tocado un punto muy interesante, pero entonces ahora me quiero ir a otro punto. ¿Qué relación va a existir entonces entre esa música per se y el niño o la niña? Bueno, la música es un lenguaje. Y cuando tú escuchas una música, tú estás oyendo a alguien hablar. Tú estás oyendo, algo te dice a ti esa. Entonces el niño aprende a escuchar, se le afina el oído. Cuando tú te sientas como niño a estudiar lo que estás escuchando, a ponerle atención a lo que estás escuchando. Por eso es que yo te decía ahorita al inicio del programa que las personas que trabajan mucho con arte son buenos escuchas, porque el que está viendo una pintura está escuchando lo que dice la pintura, porque todo lo que es arte es una expresión. ¿Quién expresa? El que la hizo. La pintura la hizo el pintor. Si yo veo, por ejemplo, un Monet, un Van Gogh, y yo estoy oyéndolos a ellos diciéndome cosas a través de una pintura, por ejemplo. Entonces, además de lo que ellos me están diciendo, la pintura evoca en mí recuerdos, emociones, los colores me traen recuerdos, ¿verdad? Sensaciones. Entonces, ese desarrollo sensorial de los niños, cuando hablo de sensorial,
no solamente estamos hablando de sensorial, todo lo que son nuestros sentidos, el sentido del oído, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del gusto. Cuando nosotros vemos una obra artística, se mueven todos nuestros sentidos. Cuando yo veo un cuadro que me gusta de un océano, yo hasta lo huelo el océano. O sea que estamos hablando de desarrollo perceptivo. Desarrollo perceptivo, sensorial. Si es un cuadro que me impresiona mucho, de un ciclón, de un tornado, eso me va a evocar a mí ese mismo sensación. Yo hasta lo voy a sentir en mi cuerpo, el movimiento de la brisa que está representada. O sea, es algo con muchísima fuerza. El arte definitivamente comunica, y comunica con mucha fuerza. Tanto es así, Crismeli, fíjate, cuando ha habido grandes crisis en el mundo, y estos artistas se han unido a hacer una canción en común. ¿Tú te acuerdas de We Are the World? We Are the Children, cuando hubo esa conjunción de artistas que en los 80, a través de esa iniciativa de Michael Jackson y otros grandes artistas, se unieron? ¿Y tú te acuerdas la cantidad de fondos que se recogieron? Porque esa canción movió a todo el mundo, al mundo completo, sí, en pos de la causa que ellos estaban. Sí. Tú te fijas que cuando hay una cantidad de gente agrupada, hay un eslogan, una canción, hasta en el play, cuando tú estás viendo un juego de pelota, hay un momento donde los eslogans, las canciones, la música, une y mueve multitudes. Entonces, claro que sí, claro que el arte es movimiento, el arte mueve emociones, mueve sensaciones, todos los sentidos. Yo inclusive, tú sabes muy bien que a veces te descubres llorando, leyendo un libro, una novela, leyendo un poema, se te salen las lágrimas, viendo una película. El cine es el séptimo arte. Sí. Todas las emociones, se te acelera el corazón, te da miedo, lloras, te sensibilizas, porque el arte comunica, eso es expresión pura y despierta todos nuestros sentidos. Consejo final sobre este tema tan interesante. Volver a importantizar el arte en la vida de las personas, especialmente en la vida de los niños. Si somos maestros, tratar en el mundo de la escuela, de poner a los niños frente a posibilidades artísticas, a que se expresen con libertad, porque la esencia del arte es la libertad, la expresión libre. Sí. Si somos padres, pues lo propio, tener en nuestras casas elementos y darle a nuestros niños la oportunidad de que se expresen de todas las maneras artísticas posibles. Darle a nuestros hijos experiencias de teatro, experiencias de cine, experiencias de música, experiencias de artes plásticas, o sea, diferentes formas de expresión artísticas, ponerlos frente a ellos para que ellos puedan vivenciar, apreciar, aprender, y ojalá pues alguno de nuestros niños manifieste interés particular por la danza, por la pintura, y darle la oportunidad, si podemos, si está dentro de nuestro alcance, darle la oportunidad a nuestros hijos a que se desarrollen y que puedan profesionalizarse. ¿Por qué no? Porque cada una de esas expresiones artísticas tiene una técnica, que ya eso es especializado, ¿no? Exacto. Poder tener esa oportunidad, que no creernos que la educación moderna es solamente aprender inglés, sí, aprender computadoras, aprender 5 idiomas, todo eso es importante, pero también cultivar la parte espiritual, la parte artística, la parte creativa, la libertad y la fiesta que es el arte, porque el arte es una fiesta. Bueno, redes y números de contacto. Nosotros creemos en la Red Explora, que es la institución a la que yo represento. Creemos en eso, en que nuestros niños y niñas deben estar en contacto con el arte. Nos pueden contactar a través de las redes sociales, Red Explora en Instagram, en Facebook también, Red Explora. Hay un canal de Facebook que se llama Red Explora, y estamos ahí prestos a canalizar todas esas inquietudes de los padres y de los maestros. Bueno, como siempre, de verdad, muy agradecida a ti, por tantas informaciones, y de verdad que te deseo de todo, mira, de todo corazón, muchos éxitos. Gracias a ti. Te lo mereces. Igual para ustedes, igual. Bueno, señores, y con todas estas informaciones hemos llegado al final de otra entrega más de su programa con la doctora Controversia, reiterándoles que mañana, miren, jueves,
tienen una cita con nosotros en el segmento de salud de la doctora Amelia Ledesma. Mañana tenemos 2 temas muy fuertes. Vamos a hablar acerca de tipos de vagina y el olor de la vagina. Hasta mañana, mis amores. Cuídense mucho. Bye.